Capacidad procesal. En el ámbito jurídico es fundamental conocer la capacidad de las personas para ser parte y para poder actuar en un proceso. La capacidad para ser parte y referencia a la actitud de una persona para intervenir en un litigio como demandante demandado, mientras la capacidad procesal hace referencia a la habilidad de una persona para actuar válidamente en un proceso judicial. En el artículo se analizará en detalle la capacidad para ser parte y la capacidad procesal de sus requisitos y su importancia en el ámbito jurídico. La capacidad para ser parte en requisitos indispensables para la validez de un proceso judicial. Para que una persona pueda ser parte de un litigio, es necesario que tenga capacidad jurídica, es decir, que sea un sujeto de derecho y que tenga la capacidad de obrar. Además, es necesario que tenga un interés legítimo en el proceso y su intervención sea necesaria para la resolución de los conflictos. Por otro lado, la capacidad procesal se refiere a la actitud de una persona para actuar en un proceso judicial. Para tener capacidad procesal es necesario que la persona sea mayor de edad, esté en pleno uso de sus facultades mentales y que tenga la capacidad de obrar. Además, es necesario que tenga una representación legal en caso de ser necesario, ya sea por falta de capacidad o por ser una persona jurídica. En conclusión, es fundamental conocer la capacidad para ser parte y la capacidad procesal para poder intervenir válidamente en un proceso judicial. La falta de capacidad puede llevar a anular el proceso o la invalidez de las decisiones tomadas en el mismo. Por lo tanto, es importante contar con asesoramiento legal para garantizar la validez, la eficacia de las acciones judiciales que se pretendan. Además, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal son dos conceptos fundamentales en el sistema judicial que muchos confunden o utilizan como sinónimos. Sin embargo, son dos conceptos distintos que deben ser entendidos correctamente para poder ejercer una defensa adecuada en el proceso judicial. Capacidad para ser parte. La capacidad para ser parte se refiere a la capacidad que tiene una persona para ser parte en un proceso judicial, es decir, para ser demandante o demandado. Esta capacidad se adquiere por solo hecho de ser titular de un derecho o interés legítimo que pueda ser protegido por el proceso judicial. La capacidad para ser parte es una condición previa y necesaria para poder iniciar o ser parte en el proceso judicial. La capacidad para ser parte en un proceso en general se presume para que todas las personas, excepto para aquellas que las leyes expresamente incluyen. Capacidad procesal. La capacidad procesal, por otro lado, se refiere a la capacidad que tiene una persona para actuar válidamente en un proceso judicial, es decir,
que se realicen actos procesales, ejercer sus derechos y obligaciones. Dentro del proceso judicial, la capacidad procesal es una capacidad específica que se debe analizar casos por caso para que pueda variar según el tipo de proceso judicial o la actitud procesal que se pretenda realizar. La capacidad procesal puede ser restringida o limitada por la ley, como por ejemplo en el caso de los menores de edad o las personas con discapacidad mental. ¿Por qué es importante entender la diferencia? Es importante entender la diferencia entre la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, porque una persona puede tener capacidad para ser parte en un proceso judicial, pero si no tiene capacidad procesal, no podrá actuar válidamente en un proceso y por lo tanto no podrá ejercer adecuadamente su defensa.